Buenos días. Esta es la clase número 2 del módulo 5 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos el eje hipotálamo-hipofisiario suprarrenal. En este esquema representamos partes anatómicas de nuestro organismo, como son el hipotálamo, la hipófisis y algunas glándulas de secreción interna. El hipotálamo es una parte del sistema nervioso que secreta hormonas liberadoras que actúan sobre células de la adenohipófisis. De acuerdo a la hormona liberadora, hay un set de células que es estimulado y como respuesta produce a ello una hormona. Analicemos brevemente cada uno de los casos. El hipotálamo produce una hormona liberadora conocida como CRH o hormona liberadora de corticotropina, que actúa sobre las células corticotropas de la adenohipófisis, las que producen ACTH o corticotropina. Esta hormona va a actuar sobre una segunda glándula, que es la corteza suprarrenal. Como respuesta a ello, producirá glucocorticoides y hormonas sexuales. A esto llamamos eje hipotálamo-hipofisiario suprarrenal. Así tenemos otros ejes y otros sistemas. Por ejemplo, las células somatotropas de la adenohipófisis pueden ser estimuladas por la hormona liberadora de hormona de crecimiento o inhibida por la somatostatina. Y como consecuencia de ello, aumentará o disminuirá la producción de hormona de crecimiento que estudiaremos en otra clase. De la misma manera, las células gonadotropas de la hipófisis pueden ser estimuladas por la hormona liberadora de gonadotrofina producida por el hipotálamo, y como respuesta a esta estimulación se producen las hormonas LH y FSH que actúan sobre ovario y testículo. Llamamos a este sistema GnRH, LH, FSH, ovario y testículo, que a su vez después producen estrógeno y testosterona, el eje hipotálamo-hipofisiario gonadal. Otro sistema es el TRH o hormona liberadora de tirotropina, producida por el hipotálamo, que actúa sobre las células tirotropas de la adenohipófisis, que como consecuencia producen TSH u hormona estimuladora de tiroides, que estimula la glándula tiroide para la producción de T3 y T4. Así tenemos el eje hipotálamo-hipofisiario tiroide. Otros sistemas también son, por ejemplo, las células lactotropas de la hipófisis. Pueden ser estimuladas o inhibidas por la hormona liberadora de prolactina o la hormona inhibitoria de prolactina, que van a producir prolactina que estimula la glándula mamaria para la producción de leche. Todas estas hormonas que acabamos de mencionar son producidas por la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, y ahora pasaremos a la pars intermedia. La pars intermedia produce hormona melanocito estimulante que actúa estimulando la producción de melanina a nivel de los melanocitos y puede ser estimulada o inhibida por factores liberadores o inhibitorios de hormona melanocito estimulante producidos por el hipotálamo. La neurohipófisis, por su parte, es una parte en realidad del hipotálamo, y hormonas que son producidas en el hipotálamo son liberados en la pars distalis o neurohipófisis. Básicamente son todas las hormonas que estudiaremos, que son la hormona antidiurética, cuyo target es algunas partes del riñón y los vasos, y la oxitocina, que tiene como target el útero y las glándulas mamarias. Nos concentraremos en esta clase entonces en el eje hipotálamo-hipofisiario suprarrenal que vemos acá. Por lo tanto, se deduce del esquema anterior que el hipotálamo pertenece al sistema nervioso y la hipófisis, que acá estaríamos representados con G1, tiene básicamente dos tipos de sistema. El hipotálamo puede producir factores liberadores que trabajan sobre la hipófisis. Esto libera hormonas que actúan sobre otra glándula, y esta glándula produce otras hormonas que actúan recién sobre las células target. Tal es el caso de los glucocorticoides y las hormonas sexuales producidos por la corteza suprarrenal bajo los efectos de la ACTH, liberada por la hipófisis bajo el estímulo del CRH, hormona liberadora de corticotrofina producida por el hipotálamo. Esto corresponde a otros mecanismos, como por ejemplo el de la hormona de crecimiento y de la prolactina, que veremos más adelante.
Concentrémonos entonces en los factores liberadores hipotalámicos. Los factores liberadores hipotalámicos que hemos mencionado en las primeras figuras son diversos, pero todos tienen estructura aminoacídica, algunos péptidos muy pequeños y otros péptidos un poco más grandes, y todos actúan sobre las células de la adenohipófisis a través de receptores de membrana asociados a proteínas de tipo GS, GI o GQ que ya hemos estudiado. El caso particular del CRH que vamos a estudiar en esta clase, CRH o hormona liberadora de corticotropina, es una hormona que tiene receptores que actúan por GS, por lo tanto estimula la adenylatociclasa aumentando los niveles de AMP cíclico, que estimulará la proteinquinasa A, la que fosforilará diferentes proteínas del interior de la célula, modificando así su función. Algunas proteínas cumplirán funciones distintas y otras proteínas se traslocarán al núcleo, produciendo efectos genómicos que determinen cambios en la expresión de proteínas, y como consecuencia de estas nuevas proteínas o de las proteínas que han sido fosforiladas, se producirá un funcionamiento diferente en la célula que cambiará su fenotipo. La hormona liberadora de corticotropina o CRH la esquematizamos en este caso. En este recuadro tenemos el hipotálamo. La hormona liberadora de corticotropina se produce por un mecanismo de síntesis proteica convencional y genera una proteína que es un precursor de más de 100 aminoácidos. El procesamiento intracelular de esta proteína genera un péptido de 41 aminoácidos que es el CRH y que es liberado a la sangre. Como dijimos, este CRH va a actuar sobre receptores asociados a GS que se encuentran en las células corticotropas de la adenihipófisis, las cuales producirán, por estimulación de CRH, la liberación de ACTH o corticotropina, que estimulará luego la corteza suprarrenal para la producción de glucocorticoides o hormonas sexuales. Este péptido, CRH, puede unirse a una proteína transportadora de CRH, de ahí su nombre, CRF-BP, BP de Binding Protein, y CRF es factor liberador de corticotropina o hormona liberadora de corticotropina. Esta proteína, como toda proteína transportadora, tiene un efecto inhibitorio sobre el CRH porque al fijarlo debemos recordar que la fracción que actúa sobre las células blanco es la fracción que se halla libre. Este CRH entonces va a actuar sobre las células corticotropas, pero también tendrá receptores de cierta diferencia, que se llaman receptores 2 y receptores 1, pero ambos actúan por GS, a nivel del cerebro y cerebelo. La proteína transportadora es producida básicamente por hígado y por vaso. Por lo tanto, entonces recordemos que la liberación de CRH producirá estímulo de la producción de ACTH. Pasemos ahora a ver la ACTH o hormona liberadora de o corticotropina, que es la hormona que actuará sobre la corteza suprarrenal. La ACTH se produce también, se sintetiza como un gran precursor que se abrevia POMC y que se denomina proopiomelanocortina. Esta proteína sufre diferentes cortes en su procesamiento, obteniéndose diferentes estructuras como son la hormona melanocito estimulante gamma, la ACTH, que es la que nos interesa en este momento en particular, que es un péptido de 39 aminoácidos, pero también genera la melanocito estimulante alfa, lipotropina beta, lipotropina gamma, melanocito estimulante beta, betatorfina y metencefalina, cada una de ellas con diferentes funciones. Nos interesan básicamente las funciones de ACTH. ACTH es como dijimos, un péptido, 39 aminoácidos, y va a hacer su efecto sobre la corteza suprarrenal. Su efecto también lo hace a través de receptores asociados a GS, por lo tanto aumentará los niveles de AMP cíclico. Y este aumento de los niveles de AMP cíclico, por un complejo mecanismo que ya veremos, estimula el pasaje de colesterol a glucocorticoide, dehidroepiandrosterona y androsterona, que son glucocorticoides y los esteroides sexuales. Existen algunas patologías, por ejemplo, la deficiencia de glucocorticoides va a producir un
se produce por un déficit de este receptor. Entonces, si este receptor tiene un déficit que no responde a los niveles de ACTH, lo que producirá es que no se formará un glucocorticoide adecuado. Existen algunas drogas como el tetracosactide, que es un análogo sintético de ACTH. Ante un déficit de ACTH, la administración de esta droga permitiría estimular el receptor y producir los glucocorticoides de manera aproximadamente normal. El ACTH es un péptido, dijimos, de 39 aminoácidos, pero como podemos ver acá, si lo dividimos en dos partes, 16 y 23, es conocido que los primeros 16 aminoácidos del extremo amino terminal son los que poseen la actividad biológica. Por lo tanto, digamos, una mutación en el gen que afecte los aminoácidos de esta zona será la más riesgosa con respecto a la función de ACTH. Comencemos a ver algo respecto de los esteroides ahora para introducirnos en la esteroideogénesis que se produce en la corteza suprarrenal. Primero veamos una breve revisión del colesterol que ya hemos estudiado en otros módulos. El colesterol que vemos acá es un lípido de la familia de los esteroides que se sintetiza a partir de acetil-CoA. El acetil-CoA se condensa formando el hidroximetilglutaril-CoA, que es una estructura encrucijada metabólica que puede formar cuerpos cetónicos o bien puede formar ácido mevalónico por una enzima que es la hidroximetil-CoA reductasa. Este ácido mevalónico es el primer precursor de la síntesis del colesterol. Va a sufrir una serie de cambios pasando por algunas estructuras de tipo terpenoide que terminarán generando el colesterol. El colesterol tiene diversas funciones dentro de nuestro organismo, no solo la formación de hormonas de la corteza suprarrenal, que acá la esquematizamos. Una función extremadamente importante es estructural, formando parte de membranas. También puede formar el 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es el metabolito activo de la vitamina D y que participa, entre otras funciones, en el metabolismo fosfocálcico, particularmente en la absorción de calcio a nivel intestinal, pero sus funciones son muchísimas más. Por otro lado, puede formar también los ácidos biliares que participan en el proceso de digestión de las grasas a nivel intestinal. Y luego el colesterol tiene su función hormonal. El colesterol se transforma primero en progesterona independientemente de la hormona que va a formar. Una vez que formó progesterona tiene varias opciones. Formar cortisol, que es un glucocorticoide, que es el que nos interesa hoy, y la dehidroepiandrosterona, que es una hormona sexual, un andrógeno suprarrenal que también estudiaremos hoy. Pero también se puede formar testosterona a nivel del testículo, estradiol a nivel del ovario y aldosterona a nivel de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Por lo tanto, a partir de la progesterona tenemos básicamente, a nivel de la corteza suprarrenal, tenemos tres esteroides importantes. La dehidroepiandrosterona, que se forma básicamente en la zona reticular de la corteza suprarrenal. La aldosterona, que es un mineralocorticoide, se forma en la zona glomerular, y estudiaremos en otras clases, y el cortisol es un glucocorticoide, cuya síntesis se produce en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Revisemos brevemente para poder entender los mecanismos de síntesis de las hormonas esteroides. Esta es la estructura del colesterol. Acá son 4 anillos fusionados, 3 anillos de 6 miembros y uno de 5 miembros que constituyen lo que se conoce como ciclopentano perhidrofenantreno. Cada uno de los números que tenemos corresponde a la numeración del carbón y que se usarán para indicar cuando en ellos esté ubicado un determinado sustituyente. Por ejemplo, este oxidrilo está en posición 3. Luego tiene 2 metilos, uno de posición 18 y 19 y una cadena que se halla en el carbono 17, que es ramificada. De acuerdo a su estructura, de acuerdo a cómo se modifique la estructura durante su síntesis, se obtienen diferentes compuestos. Los compuestos que tienen 21 carbonos, es decir, que básicamente se han cortado en este sitio, se denominan pregnanos. Los de 19 carbonos, que se han cortado en este sitio y que quedan con un oxidrilo en esta zona, se denominan androstanos. Y los compuestos de 18 carbonos que han perdido este carbono y a su vez se transforma en un anillo aromático, como podemos ver acá, son los estranos. Los
Los que vamos a estudiar hoy, básicamente tenemos los glucocorticoides, están dentro de este tipo de compuestos que son los pregnanos, y las hormonas sexuales corticoadrenales están dentro de los androstanos. Brevemente, ¿cómo se controla la esteroideogénesis? Es la síntesis de esteroides. Lo que nos compete hoy es la ACTH, que es la hormona liberada por la hipófisis y que va a estimular la formación de esteroides a nivel de la corteza suprarrenal. La ACTH actúa sobre receptores que están asociados a GS, que estimula adenilciclasa y por lo tanto aumenta los niveles de AMP cíclico estimulando la PKA. La estimulación de PKA tiene varias acciones. Por un lado, estimula los receptores de apoproteína B100. La apoproteína B100 es una proteína que se encuentra unida a las lipoproteínas del tipo LDL que, como vemos acá, transportan colesterol. Por lo tanto, ante la llegada de ACTH hay un estímulo de estos receptores, con lo cual las células donde se realiza la síntesis de hormonas captan más colesterol. Una vez que este colesterol fue captado, en el retículo endoplasmático se le agrega ácidos grasos y se forma un éster del colesterol, como podemos ver acá, que es el colesterol con un ácido graso unido en el oxidrilo en posición 3. Estos ésteres del colesterol, esta formación es estimulada por PKA. Y también PKA estimula la colesterol esterasa, que es la que libera colesterol para formar pregnenolona, que es el primer intermediario en la síntesis de los esteroides, que llevará a la formación de esteroides y a su secreción hacia la sangre. En la sangre los esteroides, independientemente de su forma, los esteroides son estructuras con baja solubilidad en agua y por lo tanto van a ir unidos a proteínas transportadoras de esteroides que tendrán diferentes nombres de acuerdo al esteroide que consideremos. Entonces comencemos con los glucocorticoides. La síntesis, en este esquema tenemos la síntesis desde colesterol hasta aldosterona, es la síntesis de mineralocorticoides. Desde colesterol, siguiendo las líneas rojas, hasta cortisol es la síntesis de glucocorticoides. Desde colesterol hasta dehidroepiandrosterona o de colesterol hasta androstenediona es la síntesis de los esteroides sexuales adrenales. Desde colesterol hasta testosterona es la síntesis de los andrógenos producidos por testículo y la formación de estradiol es la formación de estrógenos a nivel principalmente de ovario. Nos concentraremos en lo que se encuentra en rojo. Entonces, ¿cómo se sintetiza el cortisol, que es el principal glucocorticoide? El colesterol, por acción de una enzima 20-22 desmolasa, forma pregnenolona y esta, por la acción de la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5 isomerasa, progesterona. Tanto la pregnenolona como la progesterona, por acción de una enzima 17-hidroxilasa que pone oxidrilo sobre el carbono 17, va a generar 17-hidroxipregnenolona y 17-hidroxiprogesterona, que luego todo puede ser transformado en 17-hidroxiprogesterona. Por acción de la 21-hidroxilasa da 11-desoxicortisol y por la 11-hidroxilasa cortisol. Este es el mecanismo de síntesis de los glucocorticoides. ¿Cuáles son los factores que estimulan la secreción de glucocorticoides? Bueno, principalmente el estrés, el ejercicio, el dolor, la activación de la inmunidad celular y la hipoglucemia severa. ¿Cuáles son los efectos de los glucocorticoides? Bueno, fundamentalmente estimulan la degradación de proteínas y la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Aumentan la resorción ósea y la pérdida de tejido óseo, tienen efecto antiinflamatorio y afectan tanto la lipólisis como la lipogénesis. Los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides son importantes y son utilizados los glucocorticoides justamente por su efecto antiinflamatorio. De todas maneras, también tienen efectos muy negativos, como por ejemplo la resorción ósea. Por lo tanto, se han desarrollado una gran cantidad de glucocorticoides sintéticos que son esteroideos y cuya función es antiinflamatoria. Entonces estamos hablando de antiinflamatorios esteroideos, para distinguirlo de los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, como la aspirina y el ibuprofeno.
Estos antiinflamatorios, si bien tienen una estructura química básica similar a los glucocorticoides, que es un ciclopentano perhidrofenantreno, se diferencian entre sí por los grupos sustituyentes que tienen los carbonos que están representados en esta estructura: carbono 6, carbono 9, 11 y 16. Y en esta tabla se muestra brevemente algunos de ellos, los más importantes. Por ejemplo, la prednisona tiene una estructura química como la representada acá. En el carbono 6 tiene un hidrógeno, en el carbono 9 tiene un hidrógeno, en el 11 tiene un grupo cetona y en el 16 tiene un hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia con la prednisolona? La prednisolona es exactamente igual, salvo que en el carbono 11, en lugar de tener un grupo cetona, tiene un grupo oxidrilo. Y así cada uno de estos glucocorticoides, que son bastante conocidos como la metilprednisona, betametasona, dexametasona, isofluoropredona, trincinolona y beclometasona. Y así la lista es mucho más larga. Estos glucocorticoides, al ser glucocorticoides sintéticos, tienen un altísimo poder antiinflamatorio y son utilizados justamente cuando se necesita de esta acción, por ejemplo, para producir inmunosupresión en caso de trasplante de órganos. Veamos la esteroideogénesis, pero ahora de los esteroides sexuales. Los esteroides sexuales producidos por la corteza suprarrenal son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. El mecanismo de síntesis es similar, salvo que se deriva hacia otro lado. Parte de colesterol, se forma pregnenolona y progesterona. La 17-hidroxilasa forma 17-hidroxipregnenolona y 17-hidroxiprogesterona. Y luego una enzima que es 17-20-liasa produce la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que serían producidas por la zona reticular de la corteza suprarrenal. En este esquema vemos la esteroideogénesis, pero con estructura que analizaremos rápidamente. Como vimos anteriormente, la síntesis de esteroide comienza a partir de ésteres del colesterol. Acá tenemos el colesterol con su estructura clásica y en el oxidrilo 3 un ácido graso esterificado. Por acción de la enzima colesterol esterasa se rompe el enlace éster, liberando el oxidrilo y generando colesterol. Luego la enzima 20-22 desmolasa lo que va a hacer va a cortar acá entre el carbono 20 y el 22, generando una cadena de 2 carbonos y un compuesto conocido como pregnenolona. Luego actúa la enzima 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que como actúa sobre el oxidrilo 3 y produciendo la deshidrogenación, este oxidrilo que estaba en posición 3 se transforma en cetona. Y también actúa la enzima 4,5 isomerasa, que lo que hace es cambiar la posición de este doble enlace, que como podemos ver está en esta posición, entre el carbono 5 y 6, a la posición 4,5 para formar progesterona. Tanto la pregnenolona como la progesterona son tomados como sustrato de la enzima 17-hidroxilasa, que lo que hace es, este es el carbono 17, como podemos ver coloca un oxidrilo, generando, si este compuesto se llamaba pregnenolona, este se va a llamar 17-hidroxipregnenolona. Cuando la 17-hidroxilasa actúa sobre la progesterona, también va a actuar sobre el carbono 17, colocando un oxidrilo y formando 17-hidroxiprogesterona. Estos dos compuestos que se han formado, la 17-hidroxipregnenolona y 17-hidroxiprogesterona, diríamos que son las encrucijadas para formar los andrógenos suprarrenales o los glucocorticoides. Analicemos brevemente los glucocorticoides. La enzima 21-hidroxilasa lo que hace es colocar un oxidrilo en carbono 21. El carbono 21 es este, y entonces, como podemos ver, acá se colocó un oxidrilo y forma un compuesto que se conoce como 11-desoxicortisol. Sobre este compuesto, cuando actúa la 11-hidroxilasa, lo que va a hacer es colocar un oxidrilo en posición 11. El carbono 11 es este, y como podemos ver, acá se colocó el oxidrilo en carbono 11, formando el cortisol, que es el glucocorticoide. Este cortisol puede transformarse en cortisona, perdiendo hidrógeno, donde el oxidrilo se transformó en cetona, o bien la cortisona puede transformarse en cortisol a través de NADPH, que da NADP, por la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Hay dos 11-hidroxiesteroides deshidrogenasa, la 1 y la 2. Una cataliza el proceso de cortisona a cortisol y la otra el proceso de cortisol a cortisona. Luego estos glucocorticoides se inactivan
como podemos ver acá, por reducción, este doble enlace y este grupo cetona se reduce básicamente y genera compuestos que son inactivos y que se excretarán básicamente por orina. Analicemos brevemente ahora el proceso de los andrógenos. La 1720 liasa es una enzima que va a cortar acá entre el carbono 17 y el 20, entonces cuando corte generará una molécula de la familia de los androstanos que vimos hoy, que tienen 19 carbonos. El compuesto que se forma a partir de la 17-hidroxipregnenolona es la dehidroepiandrosterona, y el que se forma a partir de la 17-hidroxiprogesterona es la androstenediona. Estos serían los dos compuestos, pero fundamentalmente la DEA es una molécula que consideramos un andrógeno suprarrenal. La dehidroepiandrosterona puede recibir un grupo sulfato en su oxidrilo 3 formando el sulfato de dehidroepiandrosterona, que es una molécula que actúa como reservorio de la DEA. La formación es catalizada por una sulfotransferasa que utiliza fosfoadenosilfosfosulfato para producir este proceso, y la sulfatasa lo degrada. La dehidroepiandrosterona está muy relacionada a ciertas enfermedades y a los procesos, cambios en el proceso inflamatorio y en la inmunidad.